¿Qué harías si después de 27 años de dolor, sospechas y silencio, descubres que la persona que más te consolaba era quien te había mentido todo ese tiempo? Laura Calloway llevaba casi 3 décadas visitando la tumba vacía de su hija Rory. Cada año, con las manos temblorosas, dejaba flores sobre una lápida que marcaba una ausencia, no una presencia. Pero en un día gris de septiembre, con el cielo cargado de nubes y el corazón lleno de cicatrices, un simple vistazo a una vieja fotografía destapó un secreto tan oscuro que obligó a la policía a reabrir un caso que todos creían muerto. Lo que Laura no sabía era que aquella verdad iba a destruir todo lo que ella pensaba que era real. ¿Tú qué harías si te acusaran de estar buscando fantasmas y terminaras descubriendo un monstruo real? Laura Calloway abrió los ojos aquella mañana como si le faltara el aire. La habitación olía a humedad, a recuerdos, a fotografías que llevaban demasiado tiempo en el mismo marco. Era 28 de septiembre de 2023, el mismo día, pero 27 años después. Se levantó despacio, como si cada músculo pesara una tonelada. Caminó descalza hasta el espejo y ahí estaba, la imagen que nunca había quitado. Una foto de Rory, su hija, sonriendo con su uniforme escolar, con esos ojos llenos de vida, congelada en un tiempo que ya no existía. Laura acarició el cristal con la punta de los dedos, como si pudiera tocar el rostro de su niña. La garganta le ardía de tanto contener lágrimas, pero se obligó a respirar hondo. Siempre lo hacía en esta fecha, cada año, porque si se permitía caer, no habría forma de levantarse de nuevo. Miró su celular, un mensaje de Helen Carter, su mejor amiga y compañera de dolor. No estás sola. Si quieres, ven a casa. Tengo café y galletas. Aquí siempre hay espacio para ti. Helen también había perdido a su hija, Sally, en aquel viaje escolar maldito. Las dos sabían lo que era caminar por el vecindario con el alma rota y el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Laura respondió con manos temblorosas. Voy para allá. Gracias, amiga. Antes de salir, llenó una bolsita con té de lavanda y un frasco de galletas caseras. Un detalle que hacía siempre, como si llevar algo dulce pudiera suavizar el peso de la conversación que sabía que iba a tener. Mientras caminaba hacia la casa de Helen, notó cómo el barrio seguía igual. Las casas con sus mismas fachadas, los jardines algo descuidados, las bicicletas oxidadas de los niños que ya eran adultos o que nunca regresaron. Y ahí estaba Helen, esperándola en la puerta, con esa sonrisa triste pero fuerte, esa que solo tienen las madres que han aprendido a vivir con el dolor. Se abrazaron en silencio. No hicieron falta palabras. Las dos sabían exactamente lo que estaba sintiendo la otra. Dentro de la casa, mientras el agua del té hervía, Helen fue directa. «¿Cómo estás hoy?», preguntó, dejando la tetera sobre la mesa. Laura bajó la mirada, igual que siempre, tratando de no derrumbarme. «Este día es el peor». Helen asintió, comprendiendo cada sílaba. Si esto te toca el corazón, considera suscribirte. Aquí contamos historias reales, de madres, de luchas, de verdades que nadie quiere enfrentar. Helen sirvió las tazas con cuidado. El aroma del té de lavanda llenó la sala como una caricia tibia. Se sentaron juntas en el viejo sofá, el mismo en el que habían llorado, reído y compartido silencios incómodos durante casi 3 décadas. «¿Sabes?», dijo Helen mientras revolvía el azúcar, «mi psicóloga siempre me dice que no debemos huir del dolor, que tenemos que enfrentarlo, mirarlo de frente». Laura sonrió con amargura. «¿Y cómo se enfrenta algo que no tiene rostro, Helen? ¿Cómo encaras un vacío?». Ambas guardaron silencio. El reloj de la pared marcaba las 10:47 am. El tiempo parecía avanzar más lento ese día. De repente, Helen se levantó y fue hacia un mueble. Sacó un álbum de fotos grueso, cubierto de polvo. «Quizá te ayude ver esto».
dijo colocándolo sobre la mesa. Laura dudó, pero después de unos segundos abrió el álbum. Las primeras páginas eran de cumpleaños, fiestas escolares, picnics, fotos de Rory y Sally corriendo por el parque, con las rodillas raspadas y las caras llenas de felicidad. «Mira esta», señaló Laura. «Fue el día que pintaron el mural en la escuela». Helen asintió. «Sí, todavía tengo la camiseta llena de manchas». Rieron brevemente, pero la risa se apagó rápido. A medida que pasaban las páginas, Laura sintió que algo dentro de ella se agitaba. Sus dedos se detuvieron en una foto que no recordaba haber visto antes. Era una imagen de la Feria de Ciencias, los niños en sus uniformes, Rory, Sally, y detrás de ellos, una figura que no encajaba. Helen. ¿Quién tomó esta foto? Helen frunció el ceño. La policía me la dio hace unos meses. Me permitieron recoger material del caso, cuando ya lo declararon oficialmente cerrado. Laura sintió un escalofrío. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías esto? Helen bajó la mirada. Porque me hizo más daño que alivio. La tuve guardada, sin poder mirarla mucho tiempo. Laura siguió pasando las páginas. Y ahí estaba otra imagen que le hizo el corazón detenerse por un segundo. Una foto grupal, frente al autobús escolar, el mismo autobús que nunca regresó. Y ahí, de pie, junto a los niños, estaba ella, la directora Lillian Brooks. Laura sintió que el aire le faltaba. «Helen, ¿qué hace la directora en esta foto? Siempre dijeron que solo el maestro Gregory y un asistente administrativo fueron en ese viaje». Helen se acercó de inmediato, mirando la imagen de cerca. «Es verdad, eso siempre nos dijeron. Pero, ¿por qué está ella aquí?» Las dos mujeres se quedaron congeladas, mirando esa fotografía que, hasta ese momento, parecía solo otro recuerdo perdido. Laura sentía un torbellino dentro del pecho. Su respiración se volvió entrecortada y por un instante sus manos comenzaron a temblar. Helen, al notar su estado, le sostuvo el brazo. «Laura, por favor, respira. No te hagas ilusiones. Ya nos ha pasado antes. ¿Recuerdas cuando pensaste que el conductor del autobús estaba involucrado?», dijo con voz suave pero firme. Laura cerró los ojos un segundo, tratando de calmarse. Pero esa sensación de que algo no cuadraba, era demasiado fuerte. «No, Helen, esta vez es diferente. Esa mujer, la directora, ella nunca estuvo en el plan del viaje. Siempre dijeron que tuvo que quedarse en la escuela por un asunto urgente». Helen suspiró. «Tal vez la foto fue tomada antes, en el estacionamiento de la escuela, antes de que los niños subieran al autobús». Laura asintió lentamente, pero la duda seguía clavada como una espina. Se levantó del sofá, agarró su bolso y guardó la fotografía. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Helen preocupada. «Voy a pasar por la floristería, como cada año, pero antes», Laura tragó saliva, «creo que voy a hacer una parada rápida». «¿Dónde?». «En la casa de la directora». Helen abrió los ojos sorprendida. «Laura, ¿estás segura? Después de tanto tiempo. Necesito verla, necesito escuchar de su boca por qué está en esta foto». Helen no insistió más. Sabía que cuando Laura se ponía en ese estado, nada podía detenerla. Mientras Laura caminaba hacia la parada del autobús, su mente iba a 1000 por hora. Recordaba cada junta escolar, cada entrevista con la policía, cada noche sin dormir. ¿Cómo era posible que un detalle así hubiera pasado desapercibido por tanto tiempo? Cuando subió al autobús, se sentó junto a la ventana, con la foto en las manos. El papel ya estaba algo arrugado por sus dedos nerviosos. El trayecto fue un desfile de recuerdos. Pasaron por la vieja tienda donde solía comprarle helado a Rory, por el parque donde solían pasar las tardes de sábado, y finalmente, por la calle donde vivía la directora Brooks. Laura bajó en la siguiente parada, sin pensarlo demasiado. Caminó hacia la casa, sintiendo que cada paso le pesaba como si arrastrara una cadena invisible.
Al llegar frente a la puerta, dudó. El jardín estaba bien cuidado. Flores coloridas adornaban el frente. Una cortina se movía ligeramente por la brisa de otoño. Se acercó, levantó la mano y tocó la puerta. Unos segundos después, la directora Lillian Brooks apareció. Su rostro, al ver a Laura, fue una mezcla de sorpresa y miedo. «Señora Calloway», murmuró Lillian sujetándose al marco de la puerta. «¡Qué sorpresa!». Después de tantos años, Laura la miró de frente, sin parpadear. «Necesito hablar con usted», dijo, su voz firme, casi cortante. «Es importante». La directora dudó un instante. Miró hacia el interior de su casa, como si calculara algo. Laura aprovechó ese segundo de distracción para asomarse discretamente. Pudo ver la silueta de una mujer más joven de pie en la sala. No la reconocía, pero aquella presencia la puso más nerviosa. «Bueno, adelante», dijo finalmente Lillian, abriendo la puerta con una sonrisa forzada. Laura entró, pero no pasó más allá del recibidor. El aire de la casa olía a velas de vainilla, pero detrás de ese aroma dulce, Laura percibía algo amargo, como un rastro de nerviosismo contenido. «Solo quiero saber algo muy simple», dijo Laura, sacando la foto de su bolso y mostrándosela de golpe. «¿Por qué está usted en esta foto?». Lillian la tomó con cuidado. Sus ojos repasaron cada rostro, cada detalle, y por un momento, Laura juraría que vio un destello de pánico en su expresión. «Ah, esa fue tomada en el estacionamiento de la escuela, antes de que salieran», respondió la directora bajando la mirada. «No me mienta», espetó Laura. «Usted sabe que siempre dijeron que no fue al viaje, que se quedó en la escuela por una emergencia. Entonces, ¿qué hacía junto a ellos antes de que partieran?». Lillian respiró hondo, apretando los labios. «Ya no recuerdo bien, han pasado tantos años, pero quizá fui a despedirlos», balbuceó. Laura cruzó los brazos. «¿Y por qué parece usted tan incómoda al decirlo?». La directora intentó sonreír, pero el gesto le salió torcido. «Mire, no quiero revivir esto. Ha sido muy difícil para todos. He dado todas mis declaraciones a la policía. No tengo nada más que decir». Laura tragó saliva, la rabia creciendo en su pecho. «¿Usted sabe algo?», susurró, pero en el fondo ya sabía que no conseguiría más respuestas así. La joven que estaba en la sala miraba la escena desde lejos, con los ojos muy abiertos, y Laura no pudo evitar preguntarse quién era ella. Cuando Laura se despidió y salió de la casa, una certeza le quemaba el estómago. Algo estaba muy mal. Esa mujer no solo ocultaba detalles, también protegía a alguien. Mientras esperaba en la parada del autobús, con la fotografía temblando entre sus dedos, Laura solo pensaba en una cosa: no puedo dejarlo así. El autobús llegó y Laura subió casi en piloto automático. Se sentó junto a la ventana, apretando la foto contra su pecho. La lluvia comenzaba a caer, pequeñas gotas golpeaban el vidrio como si quisieran llamar su atención. Mientras el vehículo avanzaba, pasaron frente a la antigua casa de los Whitman, la familia de Audrey, una de las niñas desaparecidas junto con Rory y Sally. Un escalofrío recorrió su espalda. La mamá de Audrey siempre visitaba el cementerio temprano en la mañana, igual que Laura, igual que Helen. Miró su celular, dudó, pero buscó en sus contactos el número del oficial Jensen, el investigador que durante años fue el único que parecía tomarse el caso en serio. Su dedo tembló al marcar. 1, 2, 3 llamadas, todas sin respuesta. Frustrada, guardó el teléfono en el bolso. El bus siguió su ruta y antes de llegar al centro, Laura presionó el timbre de parada. Bajó justo frente a la tienda de flores de Sara, una mujer que la conocía desde hace años. «Laura», exclamó Sara reconociéndola al instante. «Justo pensaba en ti. ¿Vienes por lo de siempre?». Laura apenas asintió. «Sí, lo de siempre, para Rory». Mientras Sara preparaba el ramo, Laura se quedó en la esquina de la tienda mirando la lluvia.
Su mente seguía reproduciendo cada palabra de la directora Brooks, cada gesto, cada silencio. ¿Estás bien, Laura?, preguntó Sara con suavidad. Sí, bueno, no lo sé, respondió Laura. Creo que hoy más que nunca siento que algo anda mal. Cuando Sara le entregó el arreglo floral, Laura pagó en efectivo y guardó los billetes con manos temblorosas. Salió a la calle, pero en lugar de caminar directo al cementerio, algo la hizo girar la cabeza. Del otro lado de la avenida, a unos metros, distinguió una silueta que la hizo detenerse en seco. La mujer joven que había visto en casa de la directora Brooks estaba ahí, de pie, bajo la lluvia, mirando hacia las tumbas del sector escolar del cementerio. Laura cruzó la calle sin pensarlo. Su corazón latía con fuerza. Cada paso se sentía como una eternidad. Al llegar cerca, pudo ver mejor el rostro de la joven. Había lágrimas en sus mejillas y en sus manos sostenía una pequeña fotografía, visiblemente envejecida, protegida en un marco desgastado. Laura tragó saliva. Su instinto le gritaba que no era coincidencia. Con la voz apenas audible, preguntó: «Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta?». La joven levantó la vista y el mundo de Laura cambió para siempre. La joven parpadeó, como si no supiera si debía quedarse o salir corriendo. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían medir cada palabra de Laura antes de decidir si responder. «¿Te conozco?», preguntó la muchacha, intentando sonar casual. Pero Laura no se dejó engañar. La forma en que sostenía aquella vieja foto, el temblor en sus labios, la traicionaban. «No lo sé», dijo Laura con honestidad, «pero creo que yo a ti sí». La chica bajó la mirada. Guardó rápidamente la fotografía dentro de su chaqueta, como si quisiera protegerla o esconderla. Laura respiró hondo. Sabía que tenía que manejar la situación con cuidado. «Perdona, no quiero incomodarte, pero te vi hace unas horas en la casa de la directora Brooks». La mención del nombre de Lillian Brooks hizo que la joven diera un pequeño paso hacia atrás, como si hubiese recibido una descarga eléctrica. Laura lo notó. «¿Eres familia de ella?», preguntó. La joven negó rápidamente con la cabeza. «No, no exactamente». Su voz era apenas un susurro. Laura frunció el ceño. Su corazón latía cada vez más rápido. «Entonces, ¿por qué estabas allí?», insistió sin poder contener la urgencia en su voz. La chica tragó saliva. Parecía debatirse entre seguir negando o contar la verdad. «Finalmente», murmuró, «ella me ayudó hace años, cuando más lo necesitaba». Laura se quedó en silencio procesando cada palabra. La lluvia comenzó a intensificarse, pero ninguna de las dos se movió. «¿Ayudarte cómo?», preguntó Laura con cuidado. La joven dudó, pero entonces dijo algo que hizo que el suelo bajo los pies de Laura pareciera desaparecer. Soy una de las desaparecidas». Laura sintió que el aire se le iba de los pulmones. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó. La joven, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Me llamo Audrey Whitman». Laura dio un paso atrás, el nombre retumbando en su cabeza como un eco lejano. Audrey, la misma niña cuya tumba había visitado tantas veces, la misma cuyo nombre estaba grabado en mármol. «Pero tú estabas…». La joven la interrumpió. «Sí, lo sé, todos creen que estoy muerta, pero no es así». Laura llevó ambas manos a la boca, en shock. Audrey respiró hondo. «Por favor, no hagas una escena aquí, no frente a las tumbas. Si quieres saber más, necesito contártelo, pero en otro lugar». Laura apenas pudo asentir, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Una de las niñas desaparecidas estaba viva y había estado cerca todo este tiempo, bajo la protección de la mujer que decía haber sufrido igual que ellas. Laura apenas podía caminar, como en trance, siguiendo a Audrey, que la guiaba por el sendero lateral del cementerio, lejos de las miradas curiosas. Llegaron a un pequeño cobertizo de mantenimiento que estaba vacío.
La lluvia seguía cayendo, pero bajo aquel techo de lámina oxidada, ambas encontraron un refugio momentáneo. Laura no podía contener más la ansiedad. «Tienes que explicarme», exclamó sin poder controlar la emoción. «¿Cómo es posible? Te creíamos muerta, tu familia, todos». Audrey temblaba. Se abrazaba a sí misma como una niña asustada. «No puedo contarlo todo ahora», te susurró, «pero tienes que saber que no soy la única que estuvo viva, al menos no lo estuve durante muchos años». Laura sintió un nudo en la garganta. «¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste? ¿Qué les hicieron?» Audrey cerró los ojos, respiró profundo y por fin empezó a hablar. «Ese día, en el viaje, no fuimos al parque, nunca llegamos a Big Ben, nos llevaron a otro sitio, una casa, en medio de la nada». Laura se cubrió la boca, luchando por no llorar. «Nos separaron», continuó Audrey. «Primero los niños, luego las niñas, después, uno por uno, nos fueron sacando y ya no volvíamos a ver a los demás». Laura sintió como el mundo giraba a su alrededor. «¿Y mi hija? ¿Y Rory?», preguntó con voz rota. Audrey bajó la mirada, claramente evitando la pregunta directa. «No sé exactamente qué fue de ella, pero...» tragó saliva. «Lo último que supe fue que muchas no resistieron. Algunas fallecieron en los primeros días. Por el miedo, por el trato». Laura cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Audrey se agachó también, colocándole una mano en el hombro. «Lo siento», dijo, con una mezcla de vergüenza y dolor. «Sé que esto no es lo que querías escuchar». Laura respiró hondo, tratando de recomponerse. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué me lo dices justo hoy?» Audrey dudó, pero al final dijo: «Hoy, porque hoy es el aniversario y porque te vi. Vi cómo luchas cada año por ella y porque ya no puedo más con el peso de este secreto». Laura la miró directo a los ojos. «Tienes que hablar con la policía. Tienes que contar todo». Audrey negó con la cabeza de inmediato. No puedo. Lillian me dijo que si lo hacía, solo causaría más dolor». Laura apretó los puños. «No, ya basta de mentiras. Si esto te toca el corazón, considera suscribirte, porque ahora es cuando empieza la verdadera búsqueda de justicia». Laura respiró hondo, limpiándose las lágrimas con la manga. Su voz, que minutos antes temblaba, ahora salía con una firmeza que ni ella sabía que aún tenía. «Audrey, escúchame bien. Tú eres la pieza clave. Si te callas, ellos seguirán libres. Y no solo nos fallas a nosotras, te fallas a ti misma». Audrey se abrazó las rodillas, temblando bajo el cobertizo. «Tengo miedo», murmuró. «Tengo tanto miedo. Ellos eran gente poderosa, tenían conexiones. Y la directora, ella me ayudó, pero también me advirtió». Laura se inclinó hacia ella, tomando su rostro con ambas manos. «La verdadera ayuda es la verdad, Audrey. No puedes seguir huyendo de esto. Nosotras, las madres, merecemos saber». Por un instante, ambas quedaron en silencio. Solo el sonido de la lluvia llenaba el espacio. Audrey cerró los ojos, luchando contra el pánico que la consumía. «Si hablo, mi vida va a cambiar para siempre», susurró. «Ya cambió», respondió Laura con ternura pero con fuerza. «Desde el día que subiste a ese autobús, todo cambió». Audrey tragó saliva. Su mirada se llenó de lágrimas frescas. «Está bien», dijo finalmente. «Iré a la estación de policía, pero quiero que vengas conmigo». Laura asintió de inmediato. Por supuesto. Ambas se pusieron de pie, salieron del cobertizo, caminando bajo la lluvia. Laura sostuvo su bolso contra el pecho, mientras Audrey mantenía la mirada baja, como si temiera encontrarse con fantasmas en cada esquina. Al llegar a la entrada del cementerio, Helen y Matthew ya estaban cerca del auto, esperándola. Al ver a Laura acompañada de Audrey, Helen frunció el ceño. «¿Quién es ella?», preguntó acercándose. Laura respiró hondo. «Helen, ella es Audrey Whitman, una de las niñas desaparecidas». Helen palideció de inmediato. Su mano fue a cubrirse la boca. Matthew, desde el auto, no podía creer lo que escuchaba.
¿Estás diciendo que...? Laura asintió. Está viva y tiene mucho que contar. Helen, con la voz temblorosa, solo pudo susurrar. Dios mío. Audrey, tímidamente, levantó la vista hacia Helen y Matthew. Sé que esto es difícil, pero voy a contar todo. Laura la tomó del brazo. Vamos, te llevo a la estación. Las tres mujeres subieron al coche. Mientras el motor arrancaba, Laura sintió que por primera vez en años estaba un paso más cerca de la verdad. Y en el fondo, sabía que la tormenta apenas comenzaba. El trayecto hacia la estación de policía fue silencioso, pero cargado de emociones. Laura conducía con las manos firmes en el volante, aunque por dentro su corazón latía desbocado. Helen iba en el asiento trasero, sujetando la mano de Audrey como si temiera que desapareciera de nuevo en cualquier momento. Matthew, desde el asiento del copiloto, mantenía la mirada al frente, pero sus nudillos blancos sobre sus rodillas delataban la tensión. Al llegar, Laura aparcó frente a la entrada. El edificio gris, con sus paredes manchadas por el tiempo, parecía menos intimidante que de costumbre, quizá porque por primera vez traían una respuesta. Al bajar del coche, Audrey vaciló. ¿Y si me arrepiento?, preguntó con voz apenas audible. Laura se giró hacia ella, posando ambas manos en sus hombros. No te vas a arrepentir, dijo con convicción. No después de todo lo que has pasado. Juntas caminaron hacia la recepción. El oficial Jensen, el mismo a quien Laura había intentado contactar horas antes, levantó la mirada al verlas entrar. Señora Callaway, dijo sorprendido. ¿Qué? Laura no le dio tiempo de terminar. Oficial, ella se giró hacia Audrey. Ella es Audrey Whitman y está lista para hablar. Por un segundo, el silencio en la estación fue absoluto. Jensen se quedó boquiabierto. Está diciendo que, sí, viva, aquí, y quiere declarar. El oficial se puso de pie de inmediato. Acompáñenme. Audrey tragó saliva y sin soltar la mano de Laura, siguió al oficial por el pasillo hacia la sala de interrogatorios. Antes de que la puerta se cerrara, Laura alcanzó a decirle, no estás sola. La puerta se cerró. Y Laura, Helen y Matthew quedaron en la sala de espera, con el corazón en un puño. Los minutos se hicieron eternos. Los oficiales iban y venían. Papeles, grabadoras, reportes. El ambiente se cargaba de una electricidad rara, como si todos supieran que ese día algo grande estaba por explotar. De repente, un murmullo comenzó a circular entre los agentes. Jensen pasó corriendo, con cara de alarma. Laura y Helen se miraron, y sin necesidad de palabras, supieron que la verdad, por fin, estaba saliendo a la luz. Laura cerró los ojos un instante, y por primera vez en muchos años, se permitió sentir algo parecido a esperanza. Mientras Laura, Helen y Matthew esperaban, el reloj de la pared parecía avanzar más lento que nunca. Cada segundo era como una gota que caía en una herida abierta. Pasados casi 40 minutos, Jensen salió finalmente de la sala de interrogatorios. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y urgencia. «Necesito que me acompañen», dijo, señalándolos. Los condujo a una sala contigua, donde varios oficiales ya estaban haciendo llamadas y revisando archivos viejos. El ambiente era tenso, como si una bomba acabara de estallar, pero en silencio. Jensen respiró profundo. La señorita Whitman ha revelado información que cambia absolutamente todo. Laura sintió que sus rodillas flaqueaban. Helen le sostuvo el brazo. ¿Qué dijo?, preguntó Laura. Jensen la miró directo a los ojos. La directora Brooks sabía que Audrey estaba viva desde hace más de 10 años. No solo eso, hizo una pausa, como si lo que iba a decir le costara. También estuvo involucrada en la desaparición de los niños. Helen se tapó la boca, conteniendo un grito. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué quiere decir con involucrada?, preguntó, casi sin voz.
Jensen bajó la mirada, como si le costara pronunciar cada palabra. Recibimos la orden inmediata de detenerla. Ya hay una patrulla camino a su casa. Laura se llevó ambas manos a la cabeza. Helen comenzó a llorar en silencio. Todo este tiempo, susurró Laura, todo este tiempo, y ella, consolándonos, dándonos palabras de apoyo, y ella, Jensen asintió, con el rostro endurecido. Según la declaración de Audrey, Lillian la mantuvo escondida, pagándole un apartamento y asegurándose de que nunca hablara. Le llenó la cabeza de miedo, diciéndole que si contaba algo, solo causaría más dolor a las familias. Matthew, que hasta ese momento había permanecido en silencio, apretó los puños. «Esto es inhumano». Jensen se acercó. «Pero gracias a Audrey, el caso se va a reabrir. Vamos a reexaminar cada detalle y créanme, no vamos a descansar hasta que cada responsable pague por lo que hizo». Laura sintió una mezcla de rabia, alivio y miedo por lo que aún faltaba por descubrir. En el fondo, sabía que esto apenas era el principio. Las sirenas cortaron el aire como un cuchillo. Laura, Helen y Matthew apenas tuvieron tiempo de salir de la estación cuando vieron la patrulla pasando a toda velocidad rumbo al barrio de la directora Brooks. La noticia se esparció entre los oficiales como fuego en pasto seco. Lillian Brooks, detenida por encubrimiento y complicidad en la desaparición de menores. Laura sentía que su corazón iba a salirse del pecho. Cada imagen, cada palabra de consuelo falsa que Lillian le había dado durante años, ahora ardía en su memoria como una traición imperdonable. En su mente solo había una pregunta martillando una y otra vez. ¿Qué más nos ha ocultado? En medio del caos, Jensen se acercó a Laura. «Necesito que vengas conmigo. La directora ha pedido verte. Dice que tiene algo que decirte, solo a ti». Laura tragó saliva. Su cuerpo entero temblaba. «¿A mí?», preguntó con un hilo de voz. «A ti», confirmó Jensen. «Y tienes que decidir, ¿quieres escucharla? ¿O prefieres que siga el interrogatorio sin ti?». Laura miró a Helen, luego a Matthew, y por último, al cielo gris que amenazaba con más lluvia. Su respuesta fue inmediata. «La voy a escuchar, pero esta vez no me quedaré callada». Laura fue conducida por Jensen a una sala aislada dentro de la comisaría. Una habitación pequeña, con paredes grises y una única mesa metálica en el centro. Allí, sentada, con las esposas ajustadas y el rostro desencajado, estaba Lillian Brooks. Laura la observó con una mezcla de rabia, dolor y una necesidad desesperada de respuestas. La exdirectora levantó la mirada y al ver a Laura, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Laura», murmuró, «nunca quise que supieras, nunca quise que sufrieras más de lo que ya sufrías». Laura se mantuvo de pie, cruzando los brazos. «Demasiado tarde para eso, ¿no cree?». Lillian respiró hondo y comenzó a hablar. «El día del viaje, yo debía acompañarlos, pero recibí una llamada de gente que no puedo nombrar. Me presionaron, me amenazaron. Estaban desesperados por dinero y yo tenía deudas, muchas deudas». Laura apretó los puños. «¿Qué tiene que ver eso con nuestros hijos?». «Todo», contestó Lillian bajando la mirada. «Me ofrecieron borrar mis deudas si facilitaba el acceso a los niños». Laura sintió un vacío en el estómago. «¿Está diciendo que los entregó?». Lillian rompió en llanto. «Yo no sabía lo que planeaban hacer. Creí que solo era una broma, una forma de asustarme, pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde». Laura quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en la garganta. «Y después», continuó Lillian, «cuando Audrey regresó, rota, sola, decidí protegerla, pagarle un departamento, mantenerla en secreto, porque creí que si la gente sabía la verdad, las familias, tú, Helen, todas, morirían de dolor». Laura sintió las piernas fallarle, pero se mantuvo de pie. «Usted no es nadie para decidir cuánto dolor merecemos.
La rabia de Laura comenzó a hervir dentro de ella, como un volcán a punto de estallar. Durante 27 años nos hiciste creer que estabas de nuestro lado, nos abrazaste en los memoriales, lloraste con nosotros, y todo ese tiempo eras parte de esto, gritó, con la voz quebrada pero llena de furia contenida. Lillian, cabizbaja, no pudo sostenerle la mirada. No tienes idea de lo que fue vivir con esta culpa, susurró. Cada vez que te veía, cada vez que escuchaba sus nombres, me moría por dentro. Pero tenía miedo de que si hablaba, me mataran a mí o a Audrey. Laura respiró hondo, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con la ira. ¿Y Rory?, preguntó en un hilo de voz. ¿Sabes qué le pasó a mi hija? Lillian tragó saliva. Solo sé lo que Audrey me contó, que ella no resistió, que falleció al poco tiempo de la desaparición. Laura cerró los ojos, un segundo, como si el mundo se apagara por completo. Cuando los abrió, la decisión ya estaba tomada. Se giró hacia Jensen, que observaba la escena desde la puerta. Ya escuché lo que necesitaba. Ahora quiero que pague por cada lágrima, por cada noche sin dormir, por cada mentira. Jensen asintió con gravedad. Así será. Antes de salir, Laura se volvió por última vez hacia Lillian. Y ojalá el peso de todo esto la persiga el resto de su vida. Sin esperar respuesta, Laura salió de la sala, con paso firme, pero con el corazón destrozado. Laura regresó al área de espera donde Helen y Matthew aguardaban ansiosos. Sus ojos enrojecidos, su respiración agitada, pero en su rostro había una expresión que ninguno de los dos había visto en mucho tiempo: determinación. Helen se levantó de inmediato. ¿Qué te dijo?, preguntó con la voz temblorosa. Laura apenas pudo articular palabras. Lo sabía, todo este tiempo. Ella lo sabía, susurró. Y no solo eso, ella ayudó a que pasara. Helen llevó las manos a la boca, soltando un pequeño sollozo. Matthew, siempre el más callado, dio un paso adelante. Esto ya no es solo un caso de desaparición. Esto es un crimen organizado, un encubrimiento a nivel estatal. Jensen, que los seguía de cerca, asintió. Ya hemos contactado al FBI y a las autoridades de México. Se van a abrir investigaciones paralelas. Laura sintió que las piernas le fallaban, pero Helen la sostuvo antes de que cayera. Tienes que ser fuerte, dijo Helen, con lágrimas corriendo por su rostro. No solo por Rory, sino por todas. Laura asintió lentamente. Lo seré. En ese momento, Audrey apareció por el pasillo. Su rostro mostraba el cansancio de años de silencio, pero en su mirada había un destello de alivio. Ya conté todo, dijo, con voz baja pero firme. Todo. Laura la miró y por primera vez le sonrió. Gracias. Y en ese breve instante, entre el dolor y la verdad recién descubierta, Laura supo que el camino hacia la justicia apenas comenzaba. La noche cayó sobre la ciudad y con ella el eco de las sirenas seguía retumbando en las calles. Laura, Helen y Matthew salieron de la comisaría en silencio. El aire frío les golpeaba el rostro, pero ninguno de ellos parecía notarlo. Audrey caminaba unos pasos detrás, abrazándose a sí misma, como si aún dudara de que todo esto fuera real. Laura se detuvo en la acera y giró para mirarla. ¿Tienes dónde quedarte esta noche?, preguntó con suavidad. Audrey negó lentamente. La policía me ofreció protección, pero no quiero estar sola. Helen dio un paso adelante. Ven a casa con nosotros. Hasta que todo esto pase, no tienes por qué volver a sentirte sola. Audrey asintió, agradecida. Antes de subir al coche de Matthew, Laura alzó la vista al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, no había nubes. El cielo estaba despejado y entre la oscuridad, una única estrella brillaba con fuerza. Rory, susurró, esto es por ti. El motor del coche arrancó y juntas emprendieron el viaje de regreso. Pero Laura lo sabía. Las preguntas apenas comenzaban y las respuestas podrían ser más dolorosas de lo que jamás imaginó.
Porque cuando alguien entierra la verdad durante 27 años, lo que sale a la superficie rara vez es bonito. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos legales. La policía interrogó a Lillian durante horas, pero la exdirectora se limitaba a repetir que solo actuó por miedo, que jamás quiso hacer daño. Laura asistía a cada sesión como observadora, con el corazón desgarrado por cada mentira que escuchaba salir de aquella boca que durante años la había consolado. No recuerdo detalles, no sé nombres, solo seguía órdenes. Esas eran las frases que Lillian repetía como un disco rayado. La frustración crecía en el ambiente. El FBI empezó a revisar archivos antiguos, llamadas telefónicas, registros bancarios, pero muchos documentos importantes habían desaparecido. La evidencia física era escasa y la defensa de Lillian ya empezaba a armar su estrategia de victimización. Ella también fue una víctima de coerción, decían sus abogados. Laura sentía náuseas cada vez que escuchaba esas palabras. Helen, por su parte, comenzó a decaer emocionalmente. Las noches se volvían insomnes, y el miedo a que todo quedara impune empezaba a crecer entre las familias de las víctimas. Audrey, desde su nuevo alojamiento bajo custodia, comenzó a recibir llamadas extrañas, números desconocidos, mensajes sin firma. Una tarde, mientras Laura estaba en la comisaría, Jensen la llamó aparte. «Tenemos un problema», dijo con el ceño fruncido. «Alguien dentro del departamento está filtrando información. Cada vez que avanzamos un paso, alguien nos bloquea dos». Laura sintió que el suelo se tambaleaba. «¿Qué quieres decir? ¿Que hay más personas involucradas y no sabemos en quién confiar?» Laura apretó los dientes. «Entonces busquen en el lugar menos esperado, porque si algo he aprendido es que los verdaderos culpables siempre saben esconderse detrás de una cara amable». Y justo en ese momento, el teléfono de Jensen sonó. La noticia que recibió dejó a todos en shock. Lillian Brooks había solicitado negociar un acuerdo, a cambio de revelar nombres mucho más importantes y mucho más peligrosos. La sala de interrogatorios estaba en completo silencio. Lillian Brooks, con las manos esposadas, respiraba agitadamente. Sus ojos, enrojecidos, miraban a Jensen con una mezcla de desesperación y resignación. «Quiero protección y un cambio de identidad», exigió. «Si les doy los nombres, mi vida no valdrá nada». Laura, observando desde el otro lado del espejo de cristal, sentía que el corazón le iba a estallar. Jensen apretó los dientes. «Esto no es un juego, señora Brooks. Estamos hablando de redes internacionales de tráfico de menores. Necesitamos saber quiénes más están detrás». Lillian tragó saliva, miró sus manos y finalmente soltó el nombre que nadie esperaba. Un alto funcionario estatal, una figura intocable, alguien que por años había financiado campañas de caridad, incluyendo eventos escolares, como aquel maldito viaje a Big Bend. Laura sintió las piernas fallarle. Helen, que estaba junto a ella, apenas pudo susurrar: «Dios mío, por eso siempre encubrieron todo, por eso nunca nos escucharon». Jensen salió de la sala con paso rápido. «¡Movilicen al equipo!», gritó. «Vamos a arrestarlo, ahora». Laura cerró los ojos, las lágrimas corriendo por su rostro, sabiendo que lo que venía a continuación cambiaría la historia de su pueblo, y quizá de muchas más familias. La noticia explotó en todos los noticieros locales. Funcionario estatal detenido por vínculos con red de tráfico infantil. Las imágenes mostraban al hombre esposado, escoltado por agentes federales, mientras la prensa lo acosaba con preguntas. Laura, desde su sala, con Helen y Matthew a su lado, observaba todo en la televisión, con una mezcla de alivio y dolor. «Al fin», murmuró Helen, «al fin alguien paga por esto». Audrey, bajo protección oficial, comenzó su proceso terapéutico. Por primera vez, pudo dormir sin pesadillas,
sin sentir que debía esconderse. Jensen visitó a Laura unos días después. «Gracias a ti y a Audrey, esto no va a quedar en el olvido», le dijo con tono sincero. Laura solo asintió, mirando por la ventana. El cementerio seguía allí, igual de silencioso, pero ahora el aire parecía un poco menos pesado. Helen colocó su mano sobre la de Laura. «Lo logramos, amiga». Laura respiró hondo y por primera vez permitió que la paz, aunque breve, la envolviera. La verdad puede tardar, pero siempre sale a la luz. Laura, Helen y tantas otras madres ahora pueden empezar a sanar. Audrey tiene un nuevo comienzo, y quienes creyeron que podían enterrar el dolor bajo mentiras, finalmente enfrentan la justicia. Déjame un comentario. ¿Alguna vez sentiste que tu verdad no importaba? Si esta historia te tocó, suscríbete y acompáñanos en la próxima búsqueda de justicia.